Una mujer graba a su pareja mientras él suplica por su vida, encerrado dentro de una maleta. Entre risas, ella lo ignora completamente y se va a dormir. Lo que parecía un juego entre dos personas terminó convirtiéndose en una escena de crimen escalofriante. ¿Fue esto un accidente o un asesinato demasiado cruel? Esta historia comienza con Sarah. Sarah Boone nació el 10 de octubre de 1977 en Atlanta, Georgia. A los 3 años se mudó con sus padres y abuelos a Florida, donde creció y pasó la mayor parte de su vida. Durante su juventud trabajó en diversos empleos, incluyendo como camarera y en supermercados. Sarah Boone contrajo matrimonio con Brian Boone el 21 de agosto del 2004. La pareja estuvo casada durante aproximadamente 13 años y tuvo un hijo llamado Lucas. Según testimonios, su relación estuvo marcada por dificultades, incluyendo problemas de alcoholismo por parte de Sarah, negligencia en el cuidado de su hijo y episodios de violencia doméstica. Brian comentó que Sarah lo agredía físicamente cuando estaba bajo los efectos del alcohol y que su comportamiento errático contribuyeron a la ruptura del matrimonio. Después del divorcio, Sarah recibió una pensión alimenticia y compartía la custodia de su hijo de 8 años con Brian. Sin embargo, su dependencia al alcohol y la inestabilidad emocional continuaron afectando su vida personal y familiar. A pesar de estar separados, Brian mantenía contacto con Sarah por el bien de su hijo. Después de poco más de un año de su divorcio, en el 2018, Sarah conoció a Jorge Torres Jr. Jorge Torres Jr. tenía 42 años y residía en Florida, Estados Unidos. Era padre de familia y aunque su pasado no fue perfecto, quienes lo conocieron lo describían como un hombre cariñoso, simpático y con un deseo genuino de encontrar estabilidad. Se ganaba la vida trabajando en construcción y mantenimiento y, en algún momento, comenzó a reconstruir su vida tras una etapa complicada marcada por problemas con el alcohol y relaciones fallidas. Para ese entonces, ambos cargaban con heridas del pasado. Sarah, de 41 años, había estado en relaciones complicadas antes, así como el abuso del alcohol. Y, por otro lado, Jorge arrastraba problemas de dependencia emocional y consumo del alcohol, al igual que Sarah. Lo que parecía al inicio una relación pasional, con el tiempo se convirtió en un vínculo peligroso y profundamente destructivo. La relación se volvió rápidamente volátil. Discutían con frecuencia, rompían, se reconciliaban y repetían el ciclo. Se amaban con desesperación, pero también se herían con facilidad. Hubo denuncias cruzadas por violencia doméstica. En una ocasión, Sarah fue arrestada por agredir físicamente a Jorge. En otra, fue él quien terminó detenido. Las peleas eran constantes y en ocasiones físicas. Sin embargo, por alguna razón, siempre volvían a retomar la relación. Para ese entonces, su entorno ya era inestable, pero Jorge seguía apostando por el cambio. Profundamente afectado por su necesidad de redención, se aferró a la idea de que el amor de Sarah podía reparar lo que estaba roto. Por lo tanto, es evidente que existía una dinámica de codependencia emocional donde el control, el miedo y los celos jugaban un papel central. Para ese punto, la relación ya no solo era tóxica, era peligrosa. En ese momento, ni sus amigos ni familiares imaginaban cuán oscura podía llegar a ser esa relación. Las señales estaban ahí, pero fueron completamente ignoradas. Sarah llegó a decir en interrogatorios que Jorge siempre volvía sin importar lo que pasara. Y Jorge, por su lado, pese a las discusiones y a los episodios violentos, seguía regresando con Sarah. Profundamente inmersos en ese espiral, parecían haberse desconectado de cualquier límite saludable. Lo que debía ser amor se transformó en una batalla constante por el control, y esa batalla, lamentablemente, terminó en tragedia. Como mencionamos, la relación entre Sarah Boone y Jorge Torres Jr. ya era un campo de batalla emocional.
peleas constantes por presuntas infidelidades, consumo de alcohol y denuncias cruzadas por violencia doméstica se habían vuelto parte de su vida cotidiana. Sin embargo, nada parecía anticipar el nivel de crueldad que estaba por venir. En la noche del 23 de febrero del 2020, Sarah y Jorge pasaron varias horas bebiendo vino, jugando y grabando videos en su departamento en Winter Park, en Florida. En ese momento el ambiente parecía alegre, incluso divertido. Sarah convive con Jorge mientras ambos se ríen y juegan a esconderse, hasta que él acepta meterse dentro de una maleta azul, como parte de una broma. Para ese punto, la historia ya sonaba extraña, pero lo que vendría después sería aterrador. Sarah afirmó que estaba ebria, que subió a su cuarto y que se quedó dormida profundamente, olvidando que su pareja, Jorge, seguía dentro de la maleta. Sin embargo, su teléfono celular contaba una historia muy distinta y profundamente perturbadora. Por la mañana, Sarah Boone despertó en su residencia de Winter Park y recordó que la noche anterior había dejado a su novio, Jorge Torres Jr., encerrado en una maleta. Al abrirla, lo encontró inconsciente y, en lugar de llamar inmediatamente al 911, decidió contactar a su ex esposo, Brian Boone, quien vivía cerca de la zona. Brian acudió rápidamente al lugar y al llegar encontró a Jorge sin signos vitales. Al ver la situación, le dijo a Sarah que llamara a emergencias. Finalmente, Sarah realizó la llamada al 911. Informó que su novio estaba sin vida. 911, what is the location of your emergency? Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Finalmente, Sarah realizó la llamada al 911 informando que su novio estaba sin vida. Cuando los agentes del sheriff del condado de Orange llegaron a la escena, encontraron a Jorge tendido cerca de la puerta principal, junto a la maleta azul. Confirmaron su fallecimiento en el lugar. You can't go back inside. What's going on? Who is he to you? Boyfriend? Yes, for like 3.5 years. What happened? He and we drank last night. We had a. Can you pass this to the around to the FD guys? Stop. They need to sign that for sure. They're with me, so they're not. Oh, they're not leaving. around. Okay. I think I'll walk around. No problem. Like Yeah, he and that's I all were right. putting a puzzle together. We've been doing some artwork together. You are putting a puzzle together? Yes, we have a puzzle that we started in there. Okay. We've been doing art, taking stuff off the wall to make new art put up there, like having a good time with one another. But we're drinking. We had a bottle of wine last night. Okay. So then it's like we decided to play hide and seek, right? Okay. So he gets in the suitcase. Okay. Who is this guy? That's my ex-husband, my former husband. How did he live here with you guys? No, I called him over here. Okay. Okay. I didn't know what to do. Okay. I didn't know what to do. Okay. So then he came over here. Here, let's talk in private, okay? I called you guys. I tried giving you brother, CPR. The problem is I fell asleep. I was awake, but I actually got out of the bed at like 12:30ish, whatever. So I came downstairs, and I was like, oh, he's in the suitcase still. And that's when I found him, and I took him out, and I tried doing CPR, and then I called him, and then I called you guys. Durante la investigación, Sarah entregó voluntariamente su teléfono celular, sin saber que sería pieza clave en la investigación. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. You. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah. Sarah. I can't breathe, babe. Seriously. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah.
Sarah. En el dispositivo se encontraron 2 videos grabados por Sarah esa misma noche. En uno de los videos, que luego sería clave en el juicio, se escuchaba a Jorge atrapado, suplicando ayuda, rogando que lo dejara salir. Decía que no podía respirar, le rogaba por ayuda para salir, y ella solo se reía. En ese momento la voz de Sarah quedó registrada para siempre en la escena del crimen. Lo veía desesperado, pidiendo clemencia, y, sin embargo, no hizo nada. No abrió la maleta, no lo ayudó, no llamó a emergencias. Simplemente subió las escaleras y se fue a dormir. Desde el momento en que Sarah Boone llamó al 911 para reportar que su novio había fallecido dentro de una maleta, las inconsistencias comenzaron a surgir casi de inmediato. En su primera versión, Sarah aseguró que ella y Jorge estaban jugando una noche anterior. Según sus palabras, habían estado tomando vino, riéndose y jugando al escondite. Dijo que fue él quien se metió en la maleta por voluntad propia, que lo dejaron como una broma, que reían por lo fácil que fue que él entrara a la maleta, y que luego ella se quedó dormida accidentalmente. Sin embargo, los hechos no coincidían con sus palabras. Aseguró que se había despertado tarde, y al ver que él no estaba, buscó por el departamento hasta encontrarlo, ya sin vida. Dijo no recordar en qué momento él entró a la maleta, ni haber escuchado gritos. Afirmó que solo querían divertirse y que jamás quiso hacerle daño. Pero, al revisar su teléfono, la policía encontró 2 videos grabados por ella misma, mientras Jorge estaba encerrado dentro de la maleta, suplicando ayuda y diciendo repetidamente: no puedo respirar, no puedo respirar. Sarah, no puedo respirar. Por lo tanto, las grabaciones demostraban que no fue un accidente. Sarah lo escuchó gritar, lo grabó, se burló y no lo ayudó. A partir de ese momento, cualquier argumento de que no sabía lo que hacía quedó en entredicho. En el video del interrogatorio, que fue grabado y utilizado como evidencia, Sarah Boone aparece confundida, nerviosa, pero también defensiva. Durante varias horas, los detectives la confrontaron con los hechos. ¿Por qué no abriste la maleta cuando escuchaste que te pedía ayuda? A lo que Sarah respondió: yo no lo escuché, no recuerdo haberlo escuchado. ¿Por qué grabaste videos de él sufriendo? Sarah decía: solo quería demostrar cómo me hace sentir cuando me asfixia mentalmente. Nunca imaginé que iba a perder la vida. En ese momento los agentes le mostraron los videos. Su rostro cambió por completo. Trató de justificar su tono, pero no pudo explicar por qué se fue a dormir mientras Jorge seguía encerrado en la maleta. Uno de los detectives le dijo con voz firme: esto no parece un accidente, esto parece una forma cruel de castigo. Sarah negó cualquier intención de quitarle la vida, pero sus respuestas fueron cada vez más vagas. En algunos momentos lloraba, en otros se reía nerviosamente. Para ese punto, la grabación ya mostraba suficientes señales de que su versión no era creíble. Al finalizar el interrogatorio, Sarah Boone fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado. El caso de Sarah Boone no tardó en capturar la atención nacional. Para ese entonces, las imágenes de la maleta azul y los videos del celular circulaban entre investigadores, fiscales y medios televisivos, como piezas de un rompecabezas macabro que nadie quería armar, pero que todos necesitaban entender. El juicio no comenzó de inmediato. La pandemia de COVID, sumada a múltiples apelaciones, aplazamientos y solicitudes de evaluación psicológica, retardaron el proceso. Sarah pasó años esperando tras las rejas, cambiando de abogado varias veces, representándose a sí misma en ocasiones y presentando declaraciones contradictorias que, para la fiscalía, solo reforzaban su culpabilidad. Se descubrieron videos donde Sarah se muestra violenta con Jorge. Remember this. Are you drunk right now?
How much alcohol did you drink? You're slurring your words. You're sleeping up against the door right now. En otro video, donde Sara llamó a la policía reportando a Jorge, se puede escuchar cómo el policía le pregunta si él golpea a Sara, a lo que Jorge contesta, no, siempre es ella quien me golpea a mí. Does she hit you? All the time. Who hit who first? She does all the time. Durante los interrogatorios, Sara aseguró que ella no recordaba grabar los videos, que estaban jugando, que era parte de una dinámica que ambos aceptaban. Sin embargo, el tono de su voz en esos clips, su risa y la frase «así me hace sentir, tú me asfixias», fueron demasiado claras como para ignorarlas. Para ese punto, la defensa intentó argumentar que Jorge Torres era violento, que ambos tenían una relación tóxica. Los forenses mostraron que Jorge no solo murió por falta de oxígeno, sino que su cuerpo presentaba heridas consistentes con maltrato físico, golpes recientes y signos de forcejeo. Había luchado por su vida, desde el interior de una maleta. En el juicio, Sara confesó haber tomado un bate de béisbol para golpear a Jorge cuando tenía una mano fuera de la maleta. Según ella, porque él comenzó a maldecirla y a amenazarla con lastimarla si no lo dejaba salir. Estas contusiones fueron muy graves. La autopsia señalaba que los golpes fueron bastante fuertes, ocasionando traumatismos en todo el cuerpo de la víctima. Además, las grabaciones mostraban cómo la maleta estaba en diferentes posiciones, como si la hubieran volteado en varias ocasiones. El fiscal fue contundente. Esto no fue un accidente. Este fue un acto cruel, grabado con frialdad mientras la víctima pedía ayuda. Y ella no solo no lo ayudó, sino que se burló de su sufrimiento. Sarah Boone fue formalmente acusada de asesinato en segundo grado, pero para ese momento aún se esperaban las evaluaciones mentales que determinarían si era apta para ser juzgada. El 25 de octubre del 2024, tras un juicio de 10 días, el jurado declaró culpable a Sarah Boone. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su novio Jorge Torres Jr., de 42 años. El 2 de diciembre del 2024, el juez Michael Kranick dictó la sentencia correspondiente. Los resultados del perfil psicológico de Sarah fueron registrados. El perfil psicológico de Sarah Boone demuestra que no era una criminal común, ni tampoco alguien que hubiera levantado alarmas evidentes, al menos al principio. A primera vista parecía una mujer común, madre, con estudios, sin antecedentes graves antes de su relación con Jorge Torres. Sin embargo, bajo esta fachada se escondía una personalidad altamente conflictiva, controladora y emocionalmente inestable. Los registros muestran que durante su relación con Jorge fue arrestada al menos una vez por violencia doméstica, y aunque él también tenía antecedentes, las discusiones entre ambos eran intensas, destructivas y demasiado frecuentes. Para ese punto, ambos parecían atrapados en una dinámica cíclica de abuso, reconciliación y dependencia. Sin embargo, lo que diferenció a Sarah fue la frialdad con la que grabó los videos mientras Jorge perdía la vida dentro de una maleta. No fue un acto impulsivo, fue prolongado, cruel y consciente. Psicólogos forenses han sugerido que Sarah podría presentar rasgos de trastorno narcisista o de personalidad límite. En los interrogatorios mostró poca empatía, respuestas contradictorias y un aparente esfuerzo por manipular la narrativa. En lugar de mostrar arrepentimiento, se centraba en justificarse, en culpar al alcohol o incluso a la propia víctima. Intentó convencer a los detectives de que ella era también una víctima. Lloraba, pero nunca por Jorge. Alegaba haber sido traicionada, haber sufrido, estar confundida. En ese momento su preocupación no era la vida que se había perdido, sino su propia situación legal. Durante el tiempo que pasó en prisión preventiva,
cambió de abogado varias veces e incluso trató de representarse a sí misma. En algunas audiencias hablaba con un tono teatral, como si intentara controlar cómo sería percibida. Por lo tanto, muchos expertos sugieren que Sarah posee una necesidad de control profundo y una visión distorsionada de los eventos. Para ese entonces, cuando se escucharon los videos por primera vez en la sala de interrogatorio, quedó claro que Sarah no solo fue testigo del sufrimiento de Jorge, fue su espectadora voluntaria. Y ese detalle, más que cualquier otra cosa, habla profundamente de quién es realmente Sarah Boone. El caso de Sarah Boone no solo nos enfrenta a una muerte trágica y dolorosa, sino también a las grietas profundas que puede ocultar una relación marcada por la violencia. Para ese entonces, Jorge Torres Jr. no era solo una víctima de un crimen, sino de una relación que se volvió demasiado destructiva para ambos. La maleta no fue solo un objeto, se convirtió en el símbolo oscuro de una relación de abuso mutuo, negligencia emocional y decisiones que jamás deberían haberse tomado. En ese momento, mientras Sarah grababa sin intervenir, Jorge gritaba por ayuda. Quedó en evidencia la falta de empatía, de humanidad y de límites. Sin embargo, también expone cómo los sistemas familiares, judiciales y sociales pueden fallar en identificar a tiempo un patrón que, si se hubiera abordado con urgencia, quizás habría tenido un final distinto. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este caso de Sarah Boone y el trágico desenlace de Jorge Torres Jr. No olvides dejarme tus comentarios, suscribirte y recuerda que nos vemos en el próximo video.